Bien, Dios le bendiga. Como le decía, estamos ya a punto de salir al aire con esta predicación de la palabra del Señor. Que la gracia de Dios sea en cada una de nuestras vidas. Les saludo desde este lugar una vez más a cada uno de nuestros hermanos y hermanas, amigos en el Señor, aquellas personas que de una u otra manera nos están escuchando a través de la programación radial de esta tarde, 89.9 de la comuna de Teodoro Schmidt. Estamos cada miércoles de 20 a 21:30 horas saliendo al aire a través de la radio de esta comuna, y el mensaje siempre tratamos de sacarlo al aire por las redes sociales para que de esa manera podamos compartir las bendiciones del Señor, que sin duda alguna Dios ha de bendecir nuestra vida. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y vamos a tener la reflexión de la palabra del Señor a esta hora de la tarde. Dice así en el nombre del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Una hermosa palabra del Señor a esta hora de la tarde, que Dios sin duda alguna quiere bendecir nuestras vidas. Entrando Jesús en la barca juntamente a sus discípulos, se apartaron de cierto lugar para poder llegar a otro lugar donde Jesús quería tener una plática probablemente con su discípulo, o simplemente quería Dios que sus discípulos pudiesen tener, ver en forma personal la gloria de Dios manifestada en sus propias vidas. Porque cuando Dios llama a su discípulo, de cierta manera Dios quiere que ese discípulo tenga un testimonio personal de ese encuentro genuino con el Señor. Entonces Dios permite, el Señor permite que sus discípulos puedan enfrentar una travesía, puedan enfrentar donde el mar a lo mejor con su furia se volvió como que en contra de ellos, porque dice la Biblia: y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Que el Señor nos ayude. Dios de cierta manera nos está pidiendo y nos está llamando a poder tener esa experiencia personal con el Señor, de poder tener en consideración que Dios tiene que trabajar en nuestra vida. Dios tiene que probar el fundamento de nuestra fe. O estamos anclados en la roca o estamos anclados en la arena. Dios, en nuestra fe tiene el fundamento de nuestra fe, tiene que ser probada para poder ser discípulo del Señor. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y en este tiempo donde estamos viviendo un tiempo de dificultad, un tiempo a lo mejor, un tiempo que a muchos no nos gusta, pero es el tiempo que Dios nos ha permitido de poder enfrentar. Que el Señor nos ayude para poder tener esa experiencia personal con el Señor y de esa manera ver la gloria de Dios en nuestra propia vida. Y ya no decir: me contaron esto, o otros siervos lo han vivido, sino decir: ya yo puedo experimentar la obra del Señor en mis propias vidas. ¿Cuántas veces? Muchas veces a lo mejor decimos de oída: yo te había oído, como decía el siervo Job. Porque muchas veces cuando no hemos entrado en profundidad con el Señor, cuando no hemos entrado a lo profundo de lo que conlleva el escudriñar las Escrituras, no entendemos muchas cosas.
Muchas cosas que a lo mejor ignoramos porque no nos hemos dado el tiempo de poder indagar por la palabra del Señor. ¿Qué Dios nos está pidiendo, nos está diciendo en este tiempo? Que el Señor nos bendiga. Pero es necesario, como le digo, que Dios nos permita el poder enfrentarnos a situaciones adversas, para que de esa manera nuestra fe pueda ser probada y nuestra fe pueda ser definida también. Que el Señor nos ayude. Entonces los discípulos se apoderó un gran temor de ellos. Probablemente el pánico también se estaba apoderando de ver las olas del mar que daban con furia contra la embarcación. Y ellos vinieron a Jesús y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Imagínese usted la desesperación de aquellos siervos del Señor. El miedo que se haya apoderado de su vida, y en parte entendible que el miedo se haya apoderado de ellos. ¿Por qué razón? Porque todavía el Espíritu de Dios no había descendido sobre ninguno de los discípulos, porque todavía Cristo no había sido glorificado. Por tanto, mientras Cristo no haya sido glorificado, el Espíritu de Dios no podía venir a tomar ese lugar y de poder ser guía de las personas, de los discípulos en este caso. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, cuando la promesa del Padre se cumple en nuestra vida, entonces el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, se cumple en nuestra vida, donde el Señor nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigo en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Que Dios nos ayude, el poder, amado, tener la primicia del Espíritu en nuestra vida. Eso nos da una seguridad de nuestra salvación. Eso nos da una seguridad de que vamos en el camino correcto. Eso nos da también una indicación de que ya no andamos gobernados por nuestra propia manera de vivir, sino que el Espíritu de Dios, quien nos dirige, quien nos guía a toda verdad y justicia y nos enseña las cosas. Es más, el Espíritu Santo, el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 8 al 13, nos habla una maravillosa presencia, una maravillosa palabra del Señor. ¿Cuál es la función que el Espíritu de Dios está cumpliendo en nuestra humanidad? El Espíritu Santo a la vez lleva al hombre a tener ese encuentro con el Señor, lo guía a poder que la persona pueda tener esa experiencia personal con el Señor, de poder identificarse que sin Cristo estamos a lo mejor sin esperanza y sin Dios en este mundo. Que el Señor nos ayude. El Espíritu Santo es quien convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y convence a este mundo también de esa misma manera. Y nos guía a nosotros los creyentes a toda verdad y justicia, y nos enseña todas las cosas. Eso está en el Evangelio de Juan, capítulo 16, del verso 8 en adelante. Si usted quiere comprobar la palabra del Señor, de lo que estamos hablando, ahí está bien claro. El Espíritu de Dios cumple un rol muy importante en nuestras vidas, en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo como discípulos no tenemos que estar en temor, porque ya no estamos en esclavitud. Hoy día somos hijos de Dios. Hoy día el Espíritu de Dios nos guía a Cristo, nos guía a la palabra del Señor. Entonces nuestro fundamento de cierta manera tiene que ser probado, como Dios tiene que formar nuestro carácter. Lo decíamos en algunas predicaciones anteriores. Dios tiene que formarnos para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. De cierta manera Dios a todos sus discípulos los llevó a un lugar determinado donde ellos tenían que tener un testimonio personal en su propia vida de ver la gloria de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Él le dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza.
Qué bendición más grande que Jesús, el Hijo de Dios, Él sabía todo lo que estaba aconteciendo. No porque por casualidad, Él le dice, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Él sabía que estando el Señor a su lado no iba a acontecer nada, porque tenía que demostrarse la gloria de Dios en aquellos varones, en aquellos discípulos. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Dios empieza a obrar en la vida de aquellos hombres. Ellos, cuando el Señor alza su voz y empieza a reprender a los vientos y el mar, y se hace grande bonanza, muchos dijeron que se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Ese es nuestro Dios. Ese es Cristo el Señor, quien murió y se entregó voluntariamente por amor a la humanidad, por amor a usted, por amor a mí, para que en Él nosotros tengamos vida y vida en abundancia, para que a través de Jesucristo usted y yo podamos tener una seguridad de nuestra salvación, podamos tener paz en medio de las tormentas, podamos tener esa confianza en el Señor. La Biblia nos dice que en el mundo vamos a tener aflicción. ¿Qué estamos viviendo en estos tiempos? Muchas aflicciones. El temor, como le decía anteriormente, se está apoderando de muchas personas. Bendito sea el nombre del Señor, pero en este tiempo Dios tiene que probar nuestra fe, o estamos dependiendo completamente de la gloria de Dios, o estamos, a lo mejor nuestra casa espiritual ha sido fundada sobre la arena. Dios quiere que nuestra fe esté basada en Cristo Jesús. El cimiento de nuestra fe es Cristo el Señor, y este crucificado. El apóstol Pablo decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. No es que quedó ahí en la cruz, sino que Él, la obra de Él fue una obra completa, una obra terminada. Entregó su vida al Señor, murió en una cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos, y de ahí en adelante el Señor está sentado a la diestra de la majestad de nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor, y todo fue puesto bajo de sus pies. Por tanto, usted y yo tenemos que tener esta confianza en el Señor. Y los hombres se maravillaron. ¿Cuántas personas se maravillarán en estos tiempos diciendo, qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra fe tiene que ser una fe trabajable. Dios tiene que moldear nuestra fe. Dios tiene que trabajar con nuestra fe. Usted y yo tenemos que trabajar esa fe. ¿Qué dice el 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 en adelante? Dice que debemos poner toda diligencia, y a nuestra fe debemos aplicar virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en vosotros y abundan, no dejarán estar sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cada día nuestra fe tiene que estar basada en Cristo, en su palabra, y esa fe tiene que crecer. No podemos quedarnos. Dios no nos llamó, amados, para poder quedarnos ahí estancados en un lugar. Dios nos llamó para poder llevar fruto y vuestro fruto permanezca. Dios nos ha llamado para poder ser embajadores de Él en esta tierra. Dios nos ha llamado para cumplir esa comisión de ir y predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación. La muerte de Cristo, ¿qué nos permite hacer? Hablarle al mundo entero, hablarle a cada persona, decir, no hay problema, Cristo pagó la deuda por nuestro pecado, Él anuló el acta de los decretos que era contraria a nosotros. Hay salvación, hay oportunidad para aquellas personas que necesiten venir a Cristo el Señor. Al que a mí viene, dice la Biblia, yo no le echo fuera. Si usted viene con un corazón contrito y humillado, ¿cree usted que Dios lo va a rechazar? Sin duda alguna, con los brazos abiertos, el Señor lo va a acoger, lo va a esperar.
Le va a cambiar su nombre, le va a poner vestidura blanca resplandeciente, esas vestiduras viles que usted está llevando hasta esta hora de la tarde. Dios se la va a quitar y le va a poner ropa de gala y le va a colocar el mejor anillo en su dedo, porque de eso se trata la buena nueva de salvación, de que en otros tiempos estábamos muertos en delito y en pecado, pero Cristo el Señor, por pura gracia, por puro amor, por misericordia y bondad de Él, con el cual nos amó, se entregó voluntariamente a la muerte y muerte de cruz, para que usted y yo pudiésemos gratuitamente ser justificados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tanto, nuestra fe, amado, debe ser probada. No solamente a través de una enfermedad, no solamente a través de un problema, no solamente a través de a lo mejor de situaciones que Dios tiene que usar para poder trabajar en nuestra vida. Esa fe usted tiene que todos los días trabajarla en su vida, de tal manera que pueda decir y poner toda su mirada en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Y en el perfecto amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura y ha sido amado por el Señor. Usted y yo como personas jamás en nuestra ignorancia, en otro tiempo cuando no conocíamos el camino de la salvación, ninguno de nosotros escogió servir al Señor ni amar al Señor. Todo lo contrario, éramos enemigos del Señor. Y por ignorancia, decía el apóstol Pablo, perseguía yo el camino de la salvación, el camino del Evangelio, porque no tenía el conocimiento de la verdad. Pero cuando Cristo sale a su encuentro de este siervo, ese día su vida cambió y se transformó en un discípulo del Señor. Después de ser un injuriador, un perseguidor, un blasfemo, Pablo pasa a ser un siervo de Dios. Se identificó tanto con el amor de Cristo que él es el apóstol que más habla de la cruz de Cristo. Él entendió qué significaba estar bajo la cobertura de la gracia del Señor. Por eso él decía, nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios en nuestra vida, nada nos permite estar quietos. Todo lo contrario, seguimos avanzando para la gloria del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. En esta reflexión de esta palabra, usted y yo tenemos que tener ese testimonio personal de nuestra vida, donde Cristo el Señor pueda hablar a nuestras vidas. Mateo capítulo 7, verso 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Cristo el Señor es la roca donde usted y yo debemos estar fundados, que nuestra fe debe estar fundada en Cristo el Señor. Y cuando vengan vientos, cuando venga la tempestad se levante, usted y yo vamos a estar confiando en la promesa del Señor. Que el Señor le bendiga. Pero cualquier persona que oye esta palabra de Dios, no solamente esta predicación que estamos haciendo en esta tarde, y no las hace, sino que ignora la palabra de Dios o simplemente no la obedece, el Señor dice que le compara al hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, el cual descendieron viento, la lluvia, los ríos, y soplaron viento, y dieron con ímpetu sobre aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si yo le pregunto en esta tarde, querida alma, ¿dónde está basada su fe? ¿Está en la roca que es Cristo el Señor, o está basada en otras cosas? En la arena, donde cualquier cosa lo va a empezar a hacer sentir ese miedo, esa desesperación, esa angustia, como los discípulos le acontecieron en aquella travesía. Bendito sea el nombre del Señor. Usted y yo tenemos que estar en Cristo Jesús.
Que el Señor le bendiga, amados, a esta hora de la tarde. No voy a ser extenso en esta reflexión de la palabra del Señor. Yo me alegro en este tiempo donde Dios ha permitido de poder usar todos los medios posibles, las plataformas posibles, a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de las televisiones, a través de muchas maneras, poder hablar del Evangelio del Reino. Hoy día Dios nos está probando nuestra fe. Hoy día Dios nos está capacitando para mayores cosas, porque la Biblia dice: mayores cosas harán a ustedes que lo que Cristo hizo cuando Él estuvo en esta tierra. Porque la promesa del Señor se mantiene, pero dependemos de la gracia de Dios, dependemos de la ayuda del Señor. Nadie puede decir: lo que hago, lo hago por mi propia fuerza o capacidad. Todo depende del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando dependemos del Señor, cuando dependemos de Él, cuando dependemos de la gracia de Dios, entonces Dios a través de su Espíritu Santo va a ir confirmando su voluntad en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le bendiga, amados. La situación que estamos viviendo no sea un tiempo de desesperación, sea un tiempo de poder aferrarnos a la promesa del Señor, porque llegará el tiempo donde dice la Biblia: el justo vivirá por fe. Vivir por fe significa depender del Señor, completamente depender del Señor, confiar en el Señor, que lo que Él ha prometido sin duda lo hará. No es hombre para mentir nuestro Señor, ni hijo de hombre para arrepentirse. No hay mudanza en Él, no hay sombra de variación. Él es Dios eterno, santo, 3 veces santo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso debemos en este tiempo humillarnos delante de la poderosa mano del Señor. ¿Para qué? Para poder tener ese encuentro personal, genuino con el Señor. Nuestra vida sea transformada. Así que le bendigo desde este lugar a cada uno de nuestros hermanos y personas que está escuchando. A lo mejor todavía no ha fundado su fe en Cristo Jesús, pero está a tiempo, todavía tiene vida, todavía Cristo está cercano a usted para que pueda invocar su nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor, este será salvo. Invocar el nombre del Señor significa reconocer el sacrificio de Cristo que Él hizo en la cruz del Calvario y decir que lo hizo por amor a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Le bendigo desde este lugar a todos los siervos del Señor, a toda la sierva del Señor, a todos nuestros hermanos y amigos que están en sintonía, no solamente a través de la onda radial de esta programación, sino a través también del medio que estamos usando, esta plataforma virtual para la gloria del Señor. Así que termino orando al Señor esta predicación para que la gracia de Dios pueda estar en nuestra vida y podamos también ser cautelosos para poder obedecer a todas las instrucciones que se nos están dando, para poder de esa manera estar también aportando de cierta manera con lo que Dios quiere que nosotros podamos hacer. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, a esta hora de la tarde, una vez más, por estar en esta programación radial, Dios mío. Padre mío, que estamos saliendo al aire a través de las redes sociales también, Dios mío. Que la gracia suya pueda bendecir a cada uno de nuestros hermanos, a cada persona, Dios mío. Oramos por aquellos, Dios mío, aquellas personas que están de turno, Padre mío, atendiendo a cuántas personas que están siendo alcanzadas por esta epidemia, Señor. Aquellas personas que están, Señor, en los centros de salud, bendícelo, Dios mío. Padre mío, bendice a nuestras autoridades, bendice, Señor, a cada, Señor amado, a nuestros carabineros, bendice, Señor, a las Fuerzas Armadas, quienes, Señor, en este tiempo están cumpliendo un rol muy importante, Padre mío, para podernos hacer, Señor, poder guardarnos, Padre mío, para que toda aquella pandemia, Señor, no se extienda masivamente, Señor. Por tanto, yo te ruego en el nombre de Jesús, junto a todos nuestros siervos y hermanos en diferentes lugares,
que usted pueda bendecir a nuestra nación. A pesar, Dios mío, de que usted demanda muchas cosas de nosotros, pero pedimos la bendición suya, Dios Santo, porque usted sin duda alguna bendecirá nuestras vidas. Señor, bendecirá su iglesia, bendecirá, Señor, también a nuestra nación. Padre, en el nombre de Jesús, pido la cobertura de tu gracia, Señor, en cada comuna, Señor, a través de toda nuestra nación, por nuestros gobernantes, Señor. Si, Señor amado, si depende de nosotros pedir perdón, pedimos, Señor, en el nombre de ellos también, Padre mío, para que tu gracia, Señor, se manifieste en nuestra vida. Clamamos al Dios de los cielos, quien es soberano, Padre mío, para obrar y para actuar. Nada se te ha salido de control. Todo está sujeto a tu mano y a tu voluntad. En el nombre de Cristo el Señor, proclamo esta bendición desde este lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y Dios bendiga a cada ministerio pastoral, cada iglesia que se reúne a poder dar una palabra de aliento a sus congregaciones y así a muchas personas que están siendo impedidos de cierta manera poder congregarse por esta pandemia, pero a través de las redes sociales, a través de la radio, puedan también sentir esa paz que solamente Cristo puede hacer. Le bendigo desde este lugar. Amén y amén.